Hola cruceristas, en este vídeo os voy a enseñar cómo será el Icon of the Seas, el nuevo barco de cruceros más grande del mundo, y además cómo avanza su construcción, ya que tuve la suerte de estar a bordo en una visita al astillero finlandés donde lo están construyendo. ¡Empezamos! El Icon of the Seas tendrá 8 barrios con instalaciones dedicadas a cada tipo de cliente o momento. Thrill Island será la zona de emociones fuertes. Situada en la zona trasera superior del barco, tendrá un gran parque acuático con increíbles toboganes, simulador de surf, rocódromo, minigolf y un circuito de aventuras con tirolina alrededor del logotipo de Royal Caribbean que te lleva por fuera de la borda del barco. Surfside, en la zona trasera inferior, es la zona dedicada a las familias con niños. Aquí los mayores pueden relajarse en la piscina con vistas al mar, mientras los más pequeños se divierten con los juegos acuáticos de Splashaway Bay, con el rediseñado carrusel de temática playera, en la sala de videojuegos o en el cercano club infantil Adventure Ocean. Chill Island es la zona de relax con varias piscinas y jacuzzis con vistas al océano. 4 de las 7 piscinas del barco estarán aquí. Debajo de esta zona de plásticos es donde estará la más grande, Royal Bay Pool. Aquadome es una estructura esférica de cristal en lo alto de proa que acoge en su interior un Aqua Theater evolucionado y una zona de relax con vistas que de noche se transforma en un vibrante espacio de encuentro. Nick Weir, vicepresidente senior de entretenimiento, nos explica algunas cosas sobre los espectáculos. Activa los subtítulos en tu idioma. Exclusive, somewhat fresh. There's been one group before you and we haven't said anything yet, so this is big news. I will quickly start. This is the title of the show we will do in here, Aqua Action. I'll talk about it in a minute, but as you can see, this is the back of the kinetic screen, and it's such a marvel of engineering that we have featured all of this technology in the actual logo of the show. The star of the show will be the venue. So we've decided to just make it very clear that this is going to be an action show in a world-class venue. Anyway, let's talk a little more generally. First of all, I want to give you an opening statement that it's not meant to be braggy, but it's an important fact for us to realise, and that is, quite simply, I know we are a cruise line, and I know our primary goal is the world's best vacations, but to solve things like half pipes, and we'll be able to use that for skateboarders. So it's super cool. It's super cool. It's never been done anywhere. This is robots meet sports. Okay. I'm moving on. I'm going to at a circus festival, and we thought, that's amazing. Those people are crazy, and we like crazy things. So we're going to put that piece of apparatus in here. That's a rendering of us testing the engineering that allows us to have a wheel of wow in here. So as you can see, this doesn't involve water. This is taking advantage of the dome itself.
flying through. Here's some fountain programming. We need to create complex fountain shows, but we can't do it in the venue when the venue is not ready. So this is a simulation that allows us to see the physical effects of gravity and air resistance on particulate water. Turn up a bit. So this is not water, this is a computer simulation in real time. This is cool stuff. In fact, we're developing. La calle interior característica de Royal Caribbean, Royal Promenade, tiene muchas novedades. Una entrada amplia cuando embarcas y La Perla, otra estructura esférica que convierte en una experiencia mágica subir sus escaleras a la cubierta superior. Gracias al soporte estructural que proporciona La Perla, por primera vez la Royal Promenade tiene amplios ventanales con vistas al océano. Central Park es otro espacio icónico de los barcos más grandes de Royal Caribbean, y en el Icon of the Seas tendrá un 20% más de plantas y nuevos locales como un champagne bar o una sala para música jazz y blues. Por primera vez, un barco de Royal Caribbean tendrá un barrio para suites que ocupará 4 cubiertas. Tiene muchísimo espacio exterior, llamado The Groove, con piscina privada, jacuzzi, variedad de asientos y tumbonas y comida mediterránea casual. Que ya sabemos que a los clientes les ha gustado mucho tener la posibilidad de entrar a un lugar como Coastal Kitchen. Yo creo que de repente han podido ver uno de los renderings allá, pero se los enseño por acá. Entonces, justo abajo de nosotros está Coastal Kitchen. Es un restaurante exclusivamente para la suite de 2 pisos, y lo mejor de este Coastal Kitchen es que tiene esta vista panorámica al Aquadome. Entonces, si piensan en una experiencia para un poco más lujosa en la noche de cena, pueden estar cenando y viendo el show del Aqua Theater, que va a ser algo increíble, porque sabemos que a los clientes les gusta mucho tener la oportunidad de tener la cena y poder ver un show al mismo tiempo. Entonces tratamos de pensar de esas cosas en la conectividad y en el diseño del barco para que tuvieran la oportunidad de tener esa capacidad en estos lugares. Entonces,
Pero mi nombre es Crisia Larios, yo soy una de las diseñadoras principales que llevo en el proyecto 6 años ya. Y llevo desde el principio que empezamos a diseñar estas cabinas. Y lo que queríamos hacer desde el principio es tomar un pensamiento diferente, pensar vamos a escuchar a lo que nos dicen los huéspedes, tomamos todo lo que hemos aprendido en 50 años de experiencia en la industria y les mandamos encuestas a los huéspedes también. Y toda esa data fue la base a todo lo que hemos visto hoy, desde cuántas categorías tenemos, las categorías nuevas, hasta el diseño de los cuartos que les vamos a enseñar hoy. Y en lo que salimos de todas las encuestas, lo que aprendimos fue que a nuestros huéspedes les importa mucho la conexión y la flexibilidad. ¿Y qué quiero decir con conexión? La conexión puede ser la conexión al mar, pero también la conexión entre uno al otro, poder tener la familia entera junta y tener esa conectividad que viene con los cuartos que se conectan y tener la variedad de cuartos. Y eso también tiene que ver con la flexibilidad. Por ejemplo, la flexibilidad del tipo de cabinas que tenemos, y que tenemos 70% de las cabinas en Icon of the Seas pueden ser para familias de 3 o más. Y eso es como 60% más que cualquier otro barco que tenemos nosotros. Así que de verdad nos enfocamos en cómo vamos a tener un espacio para todas las familias que quieren estar en Icon of the Seas. Y tienes el timbre aquí para las dos cabinas, que si alguien quiere tocarle el timbre para esta cabina y tocarle el timbre para la de acá. Entonces cuando entremos, van a ver que si estas cabinas se van a estar conectando, las puertas van a estar abiertas siempre. Y si no, las puertas se cierran y tienen el seguro, que tienes que hacerle el chat con el CPAS. So, si yo no conozco a los que están acá, yo no me puedo meter ahí porque mi tarjeta no va a funcionar. Crisia, where's the other one? Look for the paper on the top. Oh, it's here. Yeah. La pasaste. Entonces cuando entremos aquí, aquí van a ver, todavía está medio en construcción, no me prendieron todas las luces. Pero esta es la cabina de los niños, que de verdad es como si fuera, que se fueran camping. Hoy ahora me acaban de poner así que ya lo pueden ver. Que se baja por aquí para tener la privacidad para los niños por la noche. Y aquí van a tener hasta una sillita. Y adentro tienen una lucecita y tienen un USB que si quieren sentarse aquí a leer un librito, si quieren poner su iPad a cargar y sentarse aquí a ver una película, pueden hacerlo. Y cada niño va a tener su propio televisor y van a venir con los Bluetooth headphones para que puedan ver cada cual lo que quieran. Y se pasaron el baño, pero algo que nos enfocamos fue para poder tener 2 baños separados. Entonces mamá se puede estar bañando en uno y el niño se puede estar lavando los dientes en otro, cepillando los dientes. ¿Podemos tomar fotos? Sí. No hay nada que no, pero todo el mundo lo ha hecho. Qué bueno. Y esta es la Sí, este es el bump para los niños. Anda, que salgo yo Que te ahí. sales tú, quita. Calla, calla. Sí, no tan lindo.
sí. Este, No sé. lugares como esta, en realidad, a mí me parece que es uno de los mejores cuartos para familia. Ah, Tienes a los aquí niños está. aquí, hay televisor aquí. Entonces, El baño. no, es un sofá que se convierte en Ah, y aquí es donde está la cama. y va a tener aquí como un Y aquí tienes un balcón. espacio. Sí. Pero también Balcón. Vale. bueno, parte de las razones por las cuales hacemos esto y empezamos las inspecciones y la calibración y todo eso es porque, por ejemplo, si vemos ahora, miren,